Escocia sin límites, capítulo 68. Bienvenidos un viernes más a Escocia sin límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es viernes 30 de octubre de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia, y hoy tenemos un episodio donde vamos a hablar, como no, de Halloween y de su origen, el Samhain. La verdad es que le he dado muchas vueltas a este episodio, no sabía cómo enfocarlo, no sabía si contaros historias de miedo, no sabía si ambientarlo de alguna manera con sonidos y con gritos, etc. Pero creo que es mucho más interesante para todos hablar del origen de esta fiesta, del origen de Halloween, porque mucha gente tiende a pensar que Halloween es una celebración moderna inventada por los americanos. Esto lo he escuchado muchas veces, cuando en realidad pues es una fiesta que se basa, por lo menos el origen, en la tradición celta del Samhain. El término, la palabra, es una palabra celta. Samhain, también se puede decir Samaín o Samhain. Lo he oído de varias maneras, yo voy a referirme a este término, a esta palabra, como Samhain. Hay personas que lo celebran y hay otras personas que no, y de este segundo grupo pues hay mucha gente que cree que es una celebración pagana, que de hecho el origen lo es, y directamente hay gente que, como os digo, piensa que es un invento americano. Hay gente que piensa también que es un invento de las grandes corporaciones para vender disfraces, para vender caretas, todo este tipo de cosas que encontramos durante estas fechas en las tiendas. El Samhain era una celebración, un ritual pagano que se remonta a la Edad de Hierro. Era quizá uno de los momentos más importantes para todos estos pueblos celtas que habitaban pues no solo Escocia, sino Irlanda, Reino Unido en general. Y bueno, estas tribus no dividían el año en 4 estaciones como nosotros, sino que lo hacían en 2. Para ellos había época luminosa y época oscura. Entonces Samhain era el final de la época luminosa y para ellos el final del año. Era el final de ese ciclo donde se recogía la última cosecha y se preparaban ya directamente para esos meses de oscuridad, el largo invierno. Por ello, esta festividad es para muchos historiadores el Año Nuevo Celta. Es muy complicado determinar si la fecha exacta en aquel momento era el 31 de octubre. Primero porque se trataba de 3 noches y después también porque el calendario de los celtas no era un calendario como el nuestro, estaba basado en los ciclos lunares y en los eventos solares, como los solsticios y los equinoccios. Es decir, para ellos los meses comenzaban cada luna nueva. Como digo, esta celebración duraba 3 noches y eran las 3 lunas llenas que caían justamente a mitad entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Durante su estación luminosa, que sería nuestra primavera y verano, realmente, ya os digo, ellos dividían en 2 el año, entonces primavera y verano sería su época luminosa, otoño e invierno pues sería evidentemente los meses más oscuros, que es como hoy en día, que aquí ya nos han cambiado la hora y ya no hay luz. Bueno, en definitiva, ellos durante la época luminosa trabajaban la tierra, la recolectaban, es decir, hacían una vida, digamos, orientada a acumular todo lo que podían para la época oscura. Bueno, pues si llegaba el Samhain y quedaba algo por recolectar, algo que no les había dado tiempo, lo tenían que dejar porque desde ese momento, y según sus creencias, ya pertenecía a Cailleach, que era una vieja hada capaz de traerles desgracias si se les robaba el fruto de la tierra. Es decir, ellos tenían unas creencias firmes. De hecho, los druidas ya directamente prohibían la recolección a partir de la primera noche de Samhain. Como os digo, eran 3 noches. En esta primera noche el ciclo pues quedaba ya cerrado y con lo que tenían recolectado ya tenían que pasar el invierno. Durante estas noches, las tribus pensaban que la fina línea que había entre la vida y la muerte pues se rompía y los espíritus de los muertos podrían volver. Por supuesto, había espíritus buenos de sus antepasados, pero también podrían cruzarla espíritus malignos, espíritus malvados. Por este motivo no se podía encender fuego dentro de las chozas porque esto atraía a los demonios y a los malos espíritus. En aquel momento las chozas estaban preparadas para que se pudiera encender un fuego, ya no solo para calentarse, sino también para cocinar. En su lugar dejaban la puerta abierta y ponían ofrendas de pan y cerveza para saciar a esos espíritus malignos que siempre estaban hambrientos.
Sin embargo, los druidas sí que hacían grandes hogueras en el exterior, ya junto a los campos recolectados, y se cree que aquí es donde estaba la auténtica celebración. Junto a estas grandes hogueras se preparaban grandes banquetes para toda la tribu, con carne, con hortalizas, con frutas recolectadas y, por supuesto, con mucha cerveza. Al tener el fuego tan cerca, la gente llevaba máscaras que se habían hecho de forma artesanal para de esa forma pasar desapercibidos entre los espíritus malignos que eran atraídos por el fuego. Lo que también atraía al fuego eran los insectos, y con ellos venían sus depredadores naturales, los murciélagos, quizá el primer animal relacionado con estos rituales. Durante la tercera noche, los druidas, pintados con motivos tribales, vestidos con pieles, hacían sacrificios como ofrenda a los dioses y, por supuesto, también para la madre tierra. Estos sacrificios eran normalmente de animales, sobre todo de los animales más débiles o de los que no se podían mantener durante todo el invierno. Todo dependía de la cosecha de ese año. El druida, en un complejo ritual, desangraba a estos animales y vertía su sangre sobre los campos para tener una buena cosecha el próximo año. Algunos historiadores piensan que en algunos lugares también se hacían sacrificios humanos, que serían sobre todo de prisioneros y de delincuentes condenados por el propio druida. Estos desgraciados, junto con los animales desangrados, terminaban siempre en el fuego purificador de las grandes hogueras. Algunas fuentes historiográficas aseguran que estas hogueras estaban hechas sobre todo de ramas de roble. A mí esta versión me cuesta creerla, ya que el roble en la cultura celta era un árbol sagrado. En cualquier caso, cuando todo terminaba, a la mañana siguiente, todo el pueblo, toda la tribu, se reunía en torno a estas grandes hogueras ya apagadas. El druida, en ese momento, leía en las cenizas la buena aventura, la fortuna, el futuro de lo que sería el próximo año para la tribu. Con el paso de los años, de los siglos, todos estos rituales, ofrendas, celebraciones van evolucionando hasta que llegan los romanos a Gran Bretaña y fundan la provincia romana de Britania. Las tribus que viven en la isla son masacradas o son obligadas a someterse al dominio del Imperio Romano. Estos romanos paganos también tenían un día de culto a los muertos, aunque era totalmente diferente al Samhain celta. También hacían ofrendas a sus muertos vertiendo leche sobre sus tumbas, pero esto ocurría el 13 de mayo, en lo que ellos llamaban el Día de Lemuria. Y como se suele decir, con la iglesia hemos topado porque va a llegar un momento donde los romanos van a acabar cristianizándose. En las altas esferas católicas apostólicas romanas se decide que la fiesta pagana de Lemuria va a pasar a llamarse el Día de Todos los Santos, All Hallows Day. Al principio lo mantienen el 13 de mayo, pero con el tiempo van a decidir trasladarlo al 1 de noviembre para de esa forma quitarle importancia al Samhain, que se celebraba justo un día antes. Esto nos lleva al nombre actual de Halloween, porque el Día de Todos los Santos en inglés es el All Hallows Day y su víspera, por ende, es All Hallows Eve. Este All Hallows Eve, o Víspera de Todos los Santos, con el tiempo a nivel fonético va a evolucionar a Halloween. Así que, aunque curiosamente la Iglesia todavía hoy lo mira con recelo por su origen pagano, el nombre en sí lo originó la propia Iglesia católica. Después de la caída del Imperio Romano y durante toda la Edad Media, ambas fiestas se siguen celebrando durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Además, la Iglesia Católica incorpora el día 2 de noviembre como el Día de los Difuntos. Son tiempos oscuros y aunque quedan lejos ya las ofrendas, los druidas y las costumbres celtas, Halloween sigue evolucionando en una celebración más bien siniestra dedicada a los muertos. Durante este periodo, muchas mujeres son quemadas en la hoguera acusadas de brujería, y la figura de la bruja también se incorpora de alguna manera a la noche de Halloween por tener esa conexión con el mal, con el demonio. Se dice que las brujas tienen el poder de transformarse en gatos negros, y estos también eran desollados y quemados en la hoguera porque pensaban que en muchos casos no eran gatos negros, sino eran brujas que estaban espiando a los hombres. Llega el siglo XVI y con él llega la Contrarreforma protestante, con lo cual muchos escoceses, ingleses e irlandeses se ven obligados a emigrar a América, unos perseguidos y otros decididos a forjarse una vida mejor en lo que parecían nuevas oportunidades. Todos ellos van a llevar consigo sus costumbres y Halloween es una de ellas. También llevaron a América la leyenda de Jack el Tacaño. Esta leyenda dice que Jack, un irlandés borracho, se ganaba la vida estafando a sus propios vecinos. Una noche de Halloween, mientras volvía a casa borracho, se cruzó con el mismísimo demonio. Jack
fue capaz de engañarle con una treta para que no se llevase su alma al infierno, pero años más tarde, cuando murió, se le negó la entrada al cielo y también al infierno, aunque el demonio, a modo de guiño, le obsequió con una brasa para que pudiese guiarse en la oscuridad del camino. Jack rápidamente se agachó, cogió un nabo que encontró y con una navaja consiguió tallar una especie de linterna, un hueco dentro del nabo donde metió esta brasa incandescente. De aquí nace la tradición de Jack O'Lantern, donde antiguamente se tallaban nabos para meter dentro velas para que Jack esa noche tuviese luz. Los colonos en América evidentemente no encontraron nabos, pero sí que encontraron calabazas que se recolectaban a finales de octubre y además eran perfectas para perpetuar esta leyenda. Ya tenemos la calabaza, ya tenemos la simbología de brujas, ya tenemos todo, y falta la evolución al truco o trato, a lo que conocemos hoy como la fiesta de Halloween, y esto ocurre en Estados Unidos en el primer tercio del siglo XX. Hasta 1930 más o menos, la Gran Depresión tiene a los estadounidenses maniatados. La gente allí lo está pasando realmente mal, y esta noche se aprovecha además de para rendir culto a los muertos, se aprovecha para que los jóvenes salgan a la calle disfrazados y salgan, digamos, como a reivindicarse, y de alguna manera, casi sin darse cuenta, Halloween acaba convirtiéndose en la noche de las gamberradas. Los jóvenes salen, los jóvenes se liberan y van rompiendo cristales, van haciendo gamberradas, realmente delitos menores. Esto al final las autoridades acaban preocupadas y dan un toque de atención, incluso algunos vecinos empiezan, digamos, a sobornarlos, es decir, tú no me rompes el cristal y yo te doy unos caramelos, te doy unos dulces, o incluso te doy dinero en efectivo, en aquel momento era así. Entonces esto es el primer paso al truco o trato que hoy en día pues se lleva sobre todo tanto en América, aunque aquí también pasa, porque yo recuerdo el primer año que no teníamos costumbre de celebrar Halloween, que vinieron los niños a casa a por el típico, no teníamos nada y nos echaron huevos en la puerta, porque al final es una reivindicación de tú me das caramelos y yo te respeto la propiedad. Esto pasó el primer año cuando vivíamos en Lidwell, me acuerdo que fue, bueno, aunque tengo que deciros que tampoco es lo habitual, porque aquí hay gente que celebra Halloween y hay gente que no lo celebra. La gente que no lo celebra normalmente deja la luz apagada, la luz del porche de la entrada, la deja apagada. De esa manera los niños saben que ahí no se celebra Halloween o que la persona al día siguiente tiene que madrugar, tiene que trabajar y que no va a participar en la fiesta. Y esto se respeta bastante. Nosotros dejamos la luz del porche encendida porque es que ni nos imaginábamos que en aquel momento llegarían niños disfrazados a pedir caramelos. Pero es verdad que cuando la luz está apagada lo respetan bastante. Esto me lleva al principio, a la fiesta de Samhain, cuando la gente no encendía hogueras en casa para no atraer a los malos espíritus, pues esto sería algo parecido, dejan la luz apagada y los niños, los malos espíritus, no vienen a pedir caramelos y a romperte, en este caso a tirarte huevos, ¿no? En fin, la celebración de Halloween ha evolucionado de tal manera que realmente se parece muy poco al Samhain de los celtas, pero su origen sí que está ahí, su origen sí que es un origen irlandés, escocés, inglés, no es un origen americano, no es un origen de las corporaciones. Es verdad que en la segunda mitad del siglo XX esto se transforma en una fiesta comercial, donde sí que se venden caretas, se venden muchas cosas y, pues digamos, hay empresas que aprovechan esto, pero no es una fiesta creada para vender disfraces, que sí que lo hacen, pero que no fue creada por esto. Luego ya recientemente, pues ha influido muchísimo, sobre todo el cine. El cine de terror ha influido mucho en la decoración de las casas, porque aquí la gente decora las casas. Cuando la decoración la hace la gente más joven, te das cuenta de que decoran el exterior, ¿no? Porque al final la gente joven es eso, exterior. El interior importa poco, es más lo que la gente puede ver. Y en este caso te das cuenta enseguida cuando una casa tiene la calabaza simplemente en la ventana o tiene el jardín decorado pues con motivos, pues, sobre todo de cine. Esto es gente joven que ha decorado la casa. Cuando la gente mayor celebra Halloween, casi no te das cuenta porque el exterior prácticamente no cambia. En fin, mi percepción desde que llegué aquí es que la fiesta en Escocia está montada, digamos, para los niños. Es una fiesta orientada hoy en día a que la disfruten los más jóvenes. Y esto está bien porque al final este año, lógicamente, no podrá ser, pero en un año normal, si estáis en Edimburgo, veréis cómo la celebración es, la verdad, que mágica. Muchas gracias por seguir ahí un capítulo más conmigo en Escocia Sin Límites. Gracias también a todos los que entráis en la página de Escocia Sin Límites a hacer sugerencias, preguntas. Os tengo en cuenta a todos. También a la gente que busca venir a Escocia más adelante, lógicamente, y entra en mundoescocia.com, porque ahí podéis encontrar toda la información. También quiero agradeceros una vez más a todos los que ponéis comentarios en redes sociales, en iVoox, en Apple Podcast, porque esto me ayuda también a tener más visibilidad. Si os gusta el programa, os agradecería pues eso. Y por último ya pues quiero despedirme deseándoos un buen viernes, un buen fin de semana y una buena noche de Halloween. Que lo disfrutéis.